Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que combina la pasión superíndice 3N turca con la audacia de la ciencia ficción superíndice 3N. Lo han adivinado, vamos a explorar series turcas de ciencia ficción superíndice 3N que sinceramente les van a volar la cabeza. Series turcas de ciencia ficción superíndice 3N. Quizás se piensen que es una combinación superíndice 3N extra más menos a, incluso un oxímoron para algunos, pero du copyright déjenme decirles que Turcua estu, innovando y sorprendiendo al mundo con propuestas frescas y originales que desafían las convenciones. Olvídense de los dramas románticos tradicionales, de los culebrones llenos de lugrimas y amores imposibles, porque vamos a viajar a futuros distu superíndice 3 picos, realidades alternativas que cuestionan nuestra percepción superíndice 3N, y mundos llenos de tecnología avanzada que nos harán reflexionar sobre el impacto de la ciencia en la sociedad. Prepárense para un festum visual y narrativo que expandirá sus horizontes. Antes de que empecemos esta inmersión superíndice 3N en la vanguardia del entretenimiento turco, no se olviden de suscribirse al canal si les gusta el contenido que hago. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Les prometo que no se arrepentirán. Este canal es su puerta de entrada a mundos inexplorados, análisis profundos y descubrimientos emocionantes. La comunidad estuvo creciendo y su participación superíndice 3N es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Ahora empecemos este viaje alucinante. Abru superíndice 3 chense los cinturones porque vamos a despegar hacia un universo de imaginación superíndice 3N desbordante. Para empezar, quiero hablarles de una serie que marcó superíndice 3 un antes y un después copyright S en la ficción superíndice 3N turca, una obra que se atrevió superíndice 3 a romper moldes y a fusionar copyright neros de una manera sorprendente, inmortales. Esta serie nos presenta un mundo donde los vampiros existen, pero no son los clichés copyright S que conocemos. No son criaturas de la noche recluidas en castillos superíndice 3 ticos, ni seres atormentados por su sed de sangre. Son seres tecnolu superíndice 3 gicamente avanzados, con un dominio de la ciencia que les permite manipular su propia biología, poderosos e integrados en la sociedad moderna de Estambul, donde se mueven con sigilo y controlan los hilos del poder. El protagonista, Millo, interpretado por Kerem Bürsin, es un joven que busca venganza contra el líder de los vampiros, el carismático y despiadado Dmitri, el responsable de la muerte de su familia. Su búsqueda de justicia lo llevará a enfrentarse a un mundo de intrigas, traiciones y secretos oscuros. Lo que hace a Inmortales tan especial y diferente de otras series de vampiros es su copyright tica visualmente impactante. Combina la elegancia de la cultura turca, con sus palacios otomanos y sus paisajes urbanos llenos de contrastes, con elementos cyberpunk que evocan un futuro distu superíndice 3 pico y una atmósfera superíndice 3 esfera oscura y misteriosa que envuelve cada escena. La dirección superíndice 3N de arte es impecable, con escenarios cuidadosamente diseñados más menos a dos y un vestuario que fusiona la tradición superíndice 3N con la modernidad. La fotografía con sus tonos sombríos y sus juegos de luces y sombras, contribuye a crear una sensación superíndice 3N de inquietud y suspense constante. Pero Inmortales no es solo una serie visualmente atractiva, sino que también copyright N cuenta con una trama bien construida y llena de giros inesperados, secuencias de acción superíndice 3N emocionantes que te mantendrán N al borde del asiento y personajes complejos con motivaciones profundas que te harán N cuestionar sus lealtades. Además, la serie explora temas como la inmortalidad, la moralidad, la redención superíndice 3N y la búsqueda de la identidad en un mundo donde las líneas entre el bien y el mal se difuminan constantemente de una manera muy interesante y reflexiva. No se dejen engañar más menos por la premisa de vampiros, porque esta serie va mucho de eso. Inmortales es una exploración superíndice 3N de la condición superíndice 3N humana, una reflexión superíndice 3N sobre el poder y sus consecuencias, y una historia de amor y venganza que te atrapará desde el primer episodio. Otra serie que quiero recomendarles y que ha ganado popularidad a nivel internacional gracias a su disponibilidad en Netflix es The Protector. Esta producción superíndice 3N de la plataforma de streaming sigue la historia de Hakan, un joven vendedor de antigüedades que lleva una vida normal y sin complicaciones en la bulliciosa Estambul. Su mundo da un giro radical cuando descubre que es el último protector de Estambul, un copyright roe legendario destinado a proteger la ciudad de una amenaza ancestral que se remonta a los tiempos del Imperio Otomano.
De repente Akan se ve envuelto en una lucha a vida o muerte contra fuerzas oscuras con poderes sobrenaturales, mientras intenta dominar sus propias habilidades, que se manifiestan de forma inesperada, y descubrir su verdadero potencial como el Protector. The Protector es una serie muy entretenida y adictiva que te enganchará desde el primer momento. Combina elementos de fantasía, acción superíndice 3N y drama, con toques de comedia que aligeran la tensión superíndice 3N y la hacen muy accesible al público. Lo que la hace destacar y la diferencia de otras series de Copyright Roes es su ambientación superíndice 3N en Estambul, una ciudad vibrante y llena de historia, donde se mezclan Oriente y Occidente, la tradición superíndice 3N y la modernidad. Ver a Akan usar sus poderes, que incluyen un chaleco antibalas Mu-Hiko, una espada ancestral y la capacidad de curar heridas, para proteger la ciudad, mientras explora lugares emblemáticos como la Mezquita Azul, el Gran Bazar, Santa Sofía y el Palacio de Topkapi. Es realmente fascinante y te permite descubrir la belleza y la riqueza cultural de Estambul desde una perspectiva diferente. Además, la serie plantea preguntas interesantes sobre la responsabilidad, el destino y la importancia de proteger nuestro legado cultural y nuestras tradiciones ancestrales en un mundo globalizado. The Protector es una serie que te hará reflexionar sobre el poder de la historia, la importancia de la identidad y la capacidad de un individuo para marcar la diferencia. Ahora, cambiemos un poco de tercio y hablemos de Aleph, una serie que se aleja de la ciencia ficción superíndice 3N pura y dura, pero que tiene elementos de thriller psicológico superíndice 3Hiko y misterio que la hacen muy interesante y que la convierten en una propuesta diferente dentro del panorama de la ficción superíndice 3N turca. Aleph sigue a dos detectives, un profesor de teología llamado Yauyar, interpretado por Kenan Agrados Mirzalıoğlu, y un policua llamado Kemal, interpretado por Ahmet Mumtaz Taylan, que investigan una serie de asesinatos rituales que parecen estar inspirados en textos sufíes, una corriente mística del Islam. A medida que profundizan en la investigación superíndice 3N, descubren una conspiración superíndice 3N que se extiende a lo largo de los siglos y que amenaza con desestabilizar el mundo tal como lo conocemos. Lo que hace a Aleph tan atractiva y diferente de otras series de misterio es su atmósfera superíndice 3 esfera opresiva y misteriosa, que te envuelve desde el primer episodio. La serie es llena de simbolismo, referencias religiosas y elementos copyright ricos que crean una experiencia visual y narrativa muy rica y que te invitan a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, la existencia de Dios y el poder de la fe. Además, los personajes son complejos y tienen sus propios demonios internos, lo que los hace muy humanos y creíbles. Yauyar es un profesor atormentado por sus dudas y su pasado, mientras que Kemal es un policua copyright tico que busca respuestas en la luz superíndice 3 Hika y la razón superíndice 3N. La relación superíndice 3N entre ambos es tensa y conflictiva, pero también copyright N complementaria, ya que cada uno aporta una perspectiva diferente a la investigación superíndice 3N. Si les gustan las historias de misterio con un toque intelectual y una ambientación superíndice 3N exu superíndice 3 Tika, Aleph es una serie que no se pueden perder. Siguiendo con la línea de misterio y thriller, pero con un toque moderno y psicólogo superíndice 3 Hiko, les recomiendo Persona, una miniserie de 8 episodios que te mantendrá al borde del asiento desde el principio hasta el final. Persona nos presenta a una joven psiquiatra forense llamada Nebra Elmas, interpretada por Bade Agrados Aizil, que es asignada a un caso muy peculiar, una mujer con múltiples personalidades, cada una de ellas conectada a un crimen diferente. A medida que la psiquiatra intenta desentrar más o menos la verdad y descubrir la identidad de la mujer, se da cuenta de que el caso es mucho complejo de lo que parece y que ella misma podrá estar en peligro. Persona es una serie que te enganchará desde el primer momento gracias a su trama intrigante y a sus personajes complejos. La historia es llena de giros inesperados que te mantendrán en vilo y te harán cuestionar todo lo que crees saber. Lo que la hace destacar es su exploración superíndice 3N de la mente humana y sus diferentes facetas. La serie plantea preguntas interesantes sobre la identidad, la memoria y la capacidad de la mente para crear realidades alternativas. Además, la actuación superíndice 3N de los protagonistas es excelente, especialmente la de la actriz que interpreta a la mujer con múltiples personalidades, que logra transmitir la complejidad y el sufrimiento de su personaje de una manera muy convincente. Ahora vamos a hablar de una serie que se adentra en el terreno de la ciencia ficción superíndice 3N es dura y que te hará reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y la posibilidad de manipular la memoria, 50M2.
Aunque a primera vista puede parecer una serie de acción superíndice 3N y comedia, 50M2 tiene elementos de ciencia ficción superíndice 3N que la hacen muy interesante y que la convierten en una propuesta original dentro del panorama de la ficción superíndice 3N turca. La historia sigue a Adem, un sicario que trabaja para un poderoso jefe de la mafia llamado Servet. Un día Adem descubre un secreto sobre su pasado que lo obliga a huir y a refugiarse en un barrio marginal de Estambul. Adem se hace pasar por el hijo de un sastre fallecido y comienza una nueva vida, adoptando una identidad falsa y tratando de escapar de su pasado. Lo que hace a 50M2 interesante desde una perspectiva de ciencia ficción superíndice 3N es la idea de la identidad y la memoria, y la posibilidad de manipularlas. A medida que Adem intenta reconstruir su vida y adaptarse a su nueva identidad, se da cuenta de que su pasado es mucho más complicado de lo que pensaba y que podrá haber una explicación superíndice 3N científica de su amnesia. La serie plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza de la realidad, la manipulación superíndice 3N de la memoria y la posibilidad de crear identidades artificiales. Además, la serie tiene un gran sentido del humor y personajes centrados más menosables que la hacen muy entretenida y que te harán reír y emocionarte al mismo tiempo. Por supuesto, no podemos olvidarnos de mencionar algunas series que, aunque no son puramente de ciencia ficción superíndice 3N, tienen elementos que las hacen dignas de mención superíndice 3N y que las convierten en propuestas interesantes dentro del panorama de la ficción superíndice 3N turca. Por ejemplo, Atiye es una serie de Netflix que sigue la historia de una joven pintora de Estambul llamada Atiye, interpretada por Beren Saat, que descubre que estuvo conectada a un antiguo símbolo que aparece en unas excavaciones arqueológicas superíndice 3 gicas en Göbekli Tepe, y que tiene un destino especial. La serie explora temas como la espiritualidad, la reencarnación superíndice 3N y la conexión superíndice 3N entre el pasado y el presente. Aunque tiene elementos mágicos y sobrenaturales, Atiye también Copyright N plantea preguntas interesantes sobre la naturaleza de la realidad y la existencia de dimensiones paralelas. Otra serie que vale la pena mencionar es Yakamoz S245, un spin-off de Into the Night. Yakamoz S245 sigue la historia de un grupo de científicos y militares que se refugian en un submarino después Copyright S de que una anomalía solar causa una catástrofe global que destruye la Tierra. A medida que intentan sobrevivir y encontrar una solución superíndice 3N a la catástrofe, se enfrentan a peligros tanto internos como externos, y descubren secretos sobre el origen de la catástrofe que pondrán a prueba su lealtad y su humanidad. La serie es un thriller de ciencia ficción superíndice 3N con una atmósfera superíndice 3 esfera claustrofo superíndice 3 vica y tensa, y plantea preguntas interesantes sobre la supervivencia, la responsabilidad y el futuro de la humanidad. En resumen, las series turcas de ciencia ficción superíndice 3N demostrando que Turquía tiene mucho que ofrecer en este geo copyright nero y que es capaz de crear propuestas originales, innovadoras y que exploran temas profundos y relevantes. Desde vampiros tecnolu superíndice 3 gicamente avanzados hasta protectores legendarios, pasando por misterios religiosos y thrillers psicolus superíndice 3 gicos, las series que hemos visto hoy tienen algo para todos los gustos y te harán reflexionar sobre la naturaleza de la realidad, la identidad, la memoria y el futuro de la humanidad. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya abierto el apetito por descubrir estas joyas ocultas de la televisión superíndice 3N turca. CUL de estas series les ha llamado la atención superíndice 3N. ¿Conocen alguna otra serie turca de ciencia ficción superíndice 3N que debería estar en esta lista? Do copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas propuestas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright nolo. No olviden darle un me gusta si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo.